Y en este tiempo dedicado a los recursos humanos, hoy vamos a hablar de tiempo de trabajo y de gestión de talento. Es un tema muy de actualidad por los cambios que trajo la pandemia evidentes y que llevó a muchos empleados a establecer su oficina en el salón de su casa. Eso desdibujó los límites horarios bastante. Pero también está de actualidad porque el Gobierno tiene sobre la mesa esa propuesta de reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media. Está la discusión con los agentes sociales y para hablar de todo lo que implica nos acompaña Sonia Casimiro, que es directora de marketing en Cellit Recursos Humanos. Cellit es la compañía líder en el mercado de software empresarial en la nube. Sonia, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Ángeles, muchas gracias. Bueno, pues el horario laboral se ha convertido en la gran preocupación de los departamentos de recursos humanos de todas las compañías. ¿Es algo que vosotros estáis palpando? ¿Os llaman para preguntar? Pues la verdad es que lo estamos palpando bastante. Es cierto que históricamente en nuestro país, pues con el verano parece que todas estas polémicas, digamos que bajan un poco, pero con la vuelta a la normalidad, la vuelta al colegio y la vuelta al trabajo, y obviamente con las noticias que han ido surgiendo estos últimos días, seguro que muchos de vuestros oyentes lo saben, pero precisamente hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado la mesa de diálogo para hablar sobre este tema. Entonces, con todas estas noticias se ha vuelto a reactivar esa necesidad de saber un poco más y qué pasará si realmente se aprueba esta reducción de jornada. No vamos a entrar en valorar si la medida es buena o es mala, pero ¿cómo se ejecuta a nivel empresarial una reducción de jornada? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que organizarse? Pues yo creo que lo primero que tenemos que valorar es que realmente la última reducción de jornada así a nivel global en cuanto a la jornada completa se hizo hace más de 40 años, hace 41 años, entonces prácticamente casi ningún trabajador de los que tenemos en activos lo ha sufrido, pero muchas personas que ya están jubiladas en nuestro país pues sí lo han vivido. Yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos es, en el caso de que se lleve a término esta reducción, ¿qué ha pasado hasta aquí? Obviamente, si nos ponemos un poco en contexto, en los últimos 40 años, si nos centramos, por ejemplo, en una fábrica, en una cadena de montaje automovilística, pues hemos pasado de ver una foto en la que vemos a un montón de personas realizando tareas mecánicas a que ahora vemos pues robots que realmente realizan esas mismas tareas y a lo mejor vemos 1, 2, 3 técnicos que están manejando ordenadores. Esto creo que es un buen símil también para lo que ha pasado en cuanto a la gestión de personas y a los recursos humanos. O sea, ha habido un avance tecnológico brutal en los últimos años, pero sobre todo en los últimos 5 años. La pandemia, por suerte o por desgracia, fue una revolución a todos los niveles, pero al nivel de gestión de personas y gestión de recursos humanos exponencialmente. Al final, ¿qué pasó? Que muchísimos nos tuvimos que ir de un día para otro a trabajar a casa y esto obligó a que las empresas se digitalizaran, automatizaran sus procesos mucho más rápido. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado es que ha forzado también un poco quizás a que se aceleren este tipo de medidas. Es decir, las soluciones tecnológicas han avanzado tanto en cuanto a lo que viene siendo la flexibilidad horaria, la gestión del teletrabajo, que hemos llegado a este punto en el que se ha abierto un debate sobre la posibilidad de hacer la reducción de jornada otra vez, como hace 41 años. Probablemente muchas empresas, aunque la medida no esté todavía aprobada, vean que ya es una realidad que está a la vuelta de la esquina y estén iniciando un plan, elaborando un esquema para saber cómo pueden organizarse. ¿Cómo podéis ayudarles a que esto vaya integrándose poco a poco? Yo creo que mi primer consejo es que no lo dejen para mañana, que se sienten, que dediquen tiempo a evaluar el tiempo de trabajo efectivo que realizan sus empleados, todos sus empleados. Es decir, para mí, si tuviéramos que elaborar una lista de pasos, el primer paso sería sentarme y consultar el convenio colectivo, los convenios propios que muchas empresas tienen, incluso los acuerdos personales que tienen con empleados, porque
como muchos de vuestros oyentes sabrán, pues hay personas que tienen acuerdos especiales en cuanto al tiempo de trabajo efectivo que tienen en la empresa. Entonces, sentarte, evaluarte todo el ecosistema que tienes dentro de tu organización y ver cuándo te va a afectar. Porque yo creo, Ángeles, que esto es una cosa bastante importante y de la que se habla muy poco. Y es que, por lo visto y lo que preveemos según las informaciones, va a haber 2 fases de implantación con distinto límite horario. ¿Qué sectores son los que están en el punto de mira? ¿A cuáles va a afectarles más en materia de resultados, de eficiencia de la empresa, que se produzca una reducción de jornada? Pues yo creo que es muy difícil evaluar a qué sectores les va a afectar más. Sí que es cierto que hace no mucho se publicó un informe que decía que los que previsiblemente van a tener más impacto iban a ser las industrias extractivas, el transporte, incluso el sector del almacenamiento, del almacenaje. Probablemente son los que tengan un mayor impacto dentro de esta reducción, pero es cierto que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son las que van a tener que darle realmente una gran vuelta a cómo lo van a gestionar, básicamente porque hay muchas industrias que por convenio colectivo ya trabajan menos horas de las máximas. Como seguro muchos de los especialistas de recursos humanos que nos están oyendo saben, el máximo en este país ahora mismo son 1.820 horas. Si hacemos un cálculo aproximado de qué conllevaría esta reducción a 37,5, estaríamos hablando de aproximadamente, por favor que me cojan con... son unas 1.712. Ya tenemos sectores muy potentes en este país, con convenios colectivos muy potentes, pues la metalurgia, el vidrio, que probablemente ya estén en torno a ese número de horas anuales. Entonces se verán afectados quizás menos, pero las pymes, las pequeñas empresas, los servicios, la hostelería y la agricultura también puede que se vean afectados en cómo gestionar esta reducción. ¿Por qué la gestión del tiempo puede afectar a la gestión del talento? ¿Cómo funciona este tándem? Claro, es que ahora nos emplazamos en un escenario que, como te decía antes, lleva 40 años sin producirse. Entonces, los equipos de recursos humanos tienen que encontrar, analizando, y por eso te decía que lo primero que tienen que hacer es sentarse con calma y analizar su situación, analizando cómo pueden hacer esta reducción de jornada. Es decir, al final, lo que tenemos que ver, o que cada empresa tendrá que ver, es cómo puede adaptarse a la nueva medida en el caso de que se produzca su aprobación, sin que le afecte lo menos posible, pero obviamente respetando si se convierte en un derecho laboral. Entonces yo creo que uno de los pasos o una de las claves aquí va a ser precisamente encontrar los puntos donde, por el servicio que damos o por la producción que tenemos, siempre baja un poco ese pico de producción, de servicio. Como todos sabemos, hay en casi todos los sectores, o prácticamente en todos, hay temporadas del año, incluso momentos del día, donde la producción baja, los picos de trabajo son menores. Entonces tenemos que encontrar ese punto en el que podamos adaptarnos y sobre todo trabajar con bolsas de horas anuales. La gente que sigue trabajando por semanas, que es al final el gran titular que tenemos ahora, reducción a 37,5 horas, y que es una de las cosas que piden los sindicatos y los empresarios, que sea una reducción anual. La gente que trabaja con bolsa de horas anuales va a tener mucho más fácil adaptarse, porque va a ser mucho más fácil que pueda jugar con los tiempos que te decía, esos tiempos donde hay menos productividad o menos trabajo. ¿Y algún consejo específico para las empresas que nos estén escuchando, para los empresarios? Por lo que yo te estoy oyendo hablar, es un poco sin prisa pero sin pausa, ¿no? Todavía Correcto. No se ha aprobado la normativa, pero bueno, todo indica que antes o después, con flecos de negociaciones, se va a producir esa aprobación. Yo, mi consejo personal es parafrasear un poco un refrán que tenemos muy en este país, que es decir que el área de recursos humanos preparada vale por 2. Es decir, cuando esperamos a que este tipo de reformas se produzcan para estar preparados, ya vamos un poco tarde. Es decir, porque hemos perdido la oportunidad de hacer el análisis de cómo nos convendría hacer esa gestión de la reducción, para convertirla no solo en una medida obligatoria, sino también en una oportunidad.
que también es posible convertir esto en una oportunidad para la gestión del talento y para dar un empuje a la gestión del talento, que también está muy de moda, no solo en las grandes empresas que llevan muchos años haciéndolo, sino en las pymes. Nos queda ya poco tiempo, Sonia, pero aprovechando que estás aquí para terminar la sección, ¿algún mensaje para nuestros oyentes? Vamos a poder resolver dudas, ¿verdad?, en materia de recursos humanos. Sí, la verdad es que yo animaría a nuestros oyentes, a vuestros oyentes en este caso, a la gente que nos escucha hoy, a las personas que pertenecen a departamentos de recursos humanos, que gestionan equipos, que dirigen empresas, que si tienen cualquier tipo de consulta, pues tanto que la hagan llegar a Radio Intereconomía como a CEGIT, nosotros estaremos encantados en la medida de nuestras posibilidades de poder ayudarles, y también que si tienen algún tema interesante, ¿por qué no?, nos lo propongan y nosotros intentaremos darles esa información de valor. Al final la intención es convertir o mostrar que recursos humanos es un área dentro de las empresas estratégica que puede ayudar no solo a la gestión del talento, sino ser 100% alineada con el negocio y ayudar a preparar ese futuro que en este tema es más presente que futuro casi. Pues ya lo saben, si tienen cualquier duda sobre recursos humanos, CEGIT está aquí para resolverla. Vamos a hablar en los próximos programas cada martes de liderazgo, de evaluación del desempeño, de inteligencia artificial para recursos humanos, y vamos a escuchar a directores y directoras prestigiosos de este país hablando sobre cómo se gestiona el talento. Sonia Casimiro, directora de marketing en CEGIT para Iberia, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias.